y todas vi que lograron entregarla. ¿Tienen alguna retroalimentación? Cuéntenme un poquito cómo les fue. A mí sí me fue bien, pero yo he estado revisando y todavía no hay las calificaciones, Magister. No, no todavía, María Graciela. Como hasta ayer tenían ustedes que entregar, entonces todavía hay plazo para poder calificarlo, ¿ya? Pero espero que les haya ido muy bien. Bien, chicos y chicas, vamos a iniciar con la clase de hoy. ¿Ya? Vamos a Magister, continuar. Magister, disculpe por pedir un favor. La siguiente, estaba revisando, digamos, el aula virtual y en una tarea que tenemos con usted, se encuentra retrasada. Por favor, ¿nos puede acomodar eso? Claro que sí, no hay problema. Ya. Gracias por avisarme. Una pregunta. En el caso de este curso, ¿hay algún representante que pueda comunicarse conmigo para poder revisar todos estos asuntos por si acaso? No sé si en otras asignaturas o algo ustedes ya tienen algún representante, ¿no? O alguien de ustedes que sea voluntario o voluntaria para poder comunicarnos directamente. Porfa, ayúdenme con eso. Yo, Magister, no habría problema. Ya, de acuerdo. Entonces, igual, María Graciela, como tú estás Profe, bastante buenas pendiente, noches. buenas Disculpe que le noches. interrumpa. Yo usted ya había elegido. No era Tiffany la que le iba a ayudar. Ella había igualmente creado Tiffany, el grupo de WhatsApp. ya, ok, disculpen, es Creo que que fue como Tiffany. tengo Ajá. varios cursos, ya, ok, Tiffany. Entonces, no sé si ya tengo registrado tu número, espero que sí, porfa, para poder comunicarnos y estemos en contacto por cualquier novedad. Bien, bueno, Bueno, dime, Tiffany, ¿estás ahí, verdad? sí, sí me escucha. No, Sí. no entero que me escogieron a mí, profe, pero no tengo ningún problema. Ya ahorita Mm, igualmente ya le voy a registrar, profe. ya, ¿sí tienes mi número, Tiffany? Sí, del anterior semestre sí tengo, profe. Ya, de acuerdo. Entonces, porfa, envíame un mensajito para yo registrarte, ¿ya? Y ahí estoy en contacto contigo por cualquier novedad. Igual, porfa, estén pendientes todos y todas porque este semestre, por los cambios que hay, igual estamos un poquito retrasados con el asunto de plataforma y todo eso, como ustedes puedan revisar. Pero en todo caso, por cualquier novedad, por ejemplo, este tema de que la plataforma está mal configurada o algo por el estilo, hace falta ajustar algo, yo estoy pendiente de lo que ustedes me indiquen también. ¿De acuerdo? Ya. Listo. Shirley, levantaste tu manito. Cuéntame, porfa. Sí, Magister. Bueno, había dicho a una compañera, discúlpame, Tiffany, creí que eras tú. No, era una chica nueva. No, que nunca le habíamos visto, la verdad. No me Ah, creo acuerdo que quién era. creo que eres de Emily, ¿verdad? Sí, 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 ya recordé. Igualmente le había pedido que cree el grupo de WhatsApp y todo. Y también tengo una duda. O bueno, A no sé si ver. nos puede ayudar de igual manera para adelantar, ya que son medios complicados. La siguiente tarea me parece que es grupal. Ujú. Entonces, para ver si nos podía ayudar, de qué se trata la tarea. Y de igual manera nos comentaban que no es por afinidad, sino Ajá. aleatoriamente. Entonces, si de Ya. igual manera nos puede ayudar en esta clase, como que con quién nos toque trabajar para ir adelantando y que no se nos acumule todas las tareas de las otras asignaturas, por favor. Ya. A ver, en realidad no hay mucho que mencionarles ahora y no se van a retrasar porque recuerden que en esta asignatura solamente tenemos 2 unidades. Entonces, de aquí la próxima tarea se va a tardar todavía. Entonces, más bien estén tranquilos y ahorita avancemos con eso y yo desarrollo bien la presentación de la tarea y la próxima clase les socializo, ¿ya? Para poder avanzar con la clase. Pero no se preocupen, ya voy a ir distribuyendo también en la plataforma los grupos de trabajo para que ustedes también puedan organizarse, puedan leer las instrucciones de la tarea y ahí sí vienen todos y todas vienen con las preguntas, por favor, ¿ya? Listo, entonces vamos a avanzar con la clase de hoy. Déjenme compartirles pantalla. Bueno,
A ver, vamos a continuar revisando el subtema 1.2. Como ustedes pudieron revisar en el compilado, estamos todavía conversando sobre las teorías alternativas y críticas de la comunicación lineal. Revisábamos algunos aspectos un poco de forma en cuanto a la teoría crítica, partiendo de la discusión sobre algunos autores que tienen respecto de la primera teoría de la información de Shannon y Weber, que es una teoría matemática, ¿sí? Si ustedes recuerdan, nos quedamos en eso. Y en esta ocasión vamos a revisar un tema más social, ¿sí? Incluso revisamos déjenme pasarle un poquito, revisamos el texto hacia una teoría crítica de la comunicación. Pero en este caso lo que vamos a hacer es revisar los aportes de Goodner y la sociología estadounidense del lenguaje. Aquí que vamos a revisar, si bien ya revisamos en forma y de manera general cómo han funcionado las teorías críticas a los modelos tradicionales o clásicos de la teoría de la información, esta vez vamos a revisar específicamente la perspectiva del sociólogo Goodner, que es fundamental estudiar la comunicación en cuanto, recuerden que también revisábamos que la comunicación no solamente se revisa desde el área comunicacional como tal, sino que allí se comprometen también otras áreas de investigación como la antropología, debido a que la comunicación parte también de esa necesidad social y humana de las personas para establecer la supervivencia dentro de la sociedad, ¿sí? Pero aparte de establecer la supervivencia, digamos, de esa investigación o partiendo de este ámbito de la antropología, también es importante investigar más allá desde la sociología, es decir, la comunicación también dentro de el área social y su desarrollo y las diferentes dinámicas dentro de la comunicación y en sociedad. Y es por eso que vamos a revisar de manera más puntual el documento de Eugenia Fraga, que fue realizado en 2021, publicado en 2022. Pero partiendo de esto, vamos a revisar también o vamos a dar una pequeña introducción a este documento en el que se busca investigar en esas dinámicas sociales de la comunicación, también cómo se establece a través de este tipo de dinámica, la dinámica del poder. Es decir, la concentración de los medios de comunicación en unas pocas manos, que también lo hemos conocido como la hegemonización de los medios de comunicación. Además, los estereotipos que parten también de la utilización de los medios de comunicación en las sociedades y la implantación de diferentes referentes dentro de la sociedad, ¿sí? Y también a partir de estas dinámicas de poder, cómo se establecen también desigualdades sociales, es decir, a partir de esta crítica de la comunicación lineal, establecemos también cómo se estudian las dinámicas sociales dentro de el desarrollo humano de la comunicación. Y también ahora ya vamos a revisar esa evolución entre lo que conocemos como el Homo sapiens y el máquina o máquina sapiens, ¿sí? Uy, disculpen. A ver, allí les quiero abrir un poquito la pregunta a cómo comprendemos a partir de la terminología de el Homo sapiens y el Machina sapiens, cómo podemos comprender esa evolución. Teniendo en cuenta que la evolución parte, ¿no es cierto?, de esa comunicación incipiente dentro de el inicio de la humanidad, ¿no es cierto? El Homo sapiens era esa evolución del mono al ser humano en la que se establecían los primeros indicios de comunicación para la supervivencia. Y en la actualidad, más bien ya no les hago la pregunta, les voy a indicar cómo funciona este desarrollo al Machina Sapiens. No sé si ustedes han visto esta línea de tiempo en donde se establece una evolución del monito, digamos, hasta llegar al Homo Sapiens. Asimismo, se plantea en la actualidad, podemos imaginarnos una evolución del Homo Sapiens hasta una persona como nosotros en un computador y con un teléfono celular o con un smartphone, ¿sí? Y es decir, esta evolución tiene que ver también con
el desarrollo de las dinámicas sociales, ¿sí? Del desarrollo desde el Homo sapiens, donde no teníamos estas herramientas tecnológicas, ¿sí? Como el periódico, la radio, la televisión, y todavía más en la actualidad, las redes sociales, ¿sí? En donde cambia constantemente esta forma de interacción humana. Partimos de eso comprendiendo la teoría de la información evolucionada hasta la actualidad, pero asimismo se plantea en esta clase no solamente revisar cómo ha incidido la tecnología de la comunicación en la praxis comunicacional, sino también en el ámbito diagnóstico de los problemas que existen en la comunicación contemporánea. Es por ello que más adelante podemos debatir y comprender cómo existe desinformación en la sociedad como un problema actual, comprendiendo esta dinámica de la comunicación digital. Sin embargo, vamos a ver cómo existe esta dinámica de poder en cuanto a la teoría de la información, partiendo de esta evolución, con esta premisa, ¿sí? Y tenemos a uno de los referentes más importantes en torno al estudio sociológico de la dinámica comunicacional o de transmisión de información. Kullner fue un teórico crítico de la segunda mitad del siglo XX y, como les mencionaba, este autor lo que hace es realizar una observación sociológica. Ustedes pueden revisar en el compilado que allí se plantea un análisis mucho más observacional, es decir, no netamente objetivo, comprendiéndose que la comunicación, por un lado, nosotros revisamos en Shannon y Weber que puede establecerse a partir de la objetividad de estos elementos matemáticos, ¿sí? Pero que también, digamos, al tener una investigación sociológica a partir de la observación del comportamiento de los seres humanos en sociedad, se busca comprender este fenómeno de la vida cotidiana, como lo menciona Goldner, de la comunicación comprendida para Goldner específicamente interpersonal. Recuerden, este asunto de interpersonal ya tiene que ver con una relación entre varias personas, ¿sí? Varios sujetos. Y en eso, o digamos, esta terminología lo que hace es comprender esta dinámica que revisábamos acá también cuando empezábamos a hablar de las teorías alternativas de la comunicación. Esta comunicación bidireccional, en donde no solamente interviene una persona y la otra persona es la que escucha, sino que, como vimos, existe un cambio de roles y por eso fueron denominados posteriormente interlocutores. Sin embargo, no funciona tan simple, ¿sí? La situación, sino que lo que sucede es que existen dinámicas contextuales que ayudan a poder explicar también estos elementos en esta comunicación bidireccional. Y entonces, partimos de revisar algunos conceptos que nos pueden ayudar a definir cómo socialmente puede interferir algunos elementos dentro de esta comunicación. En primer lugar, vamos a revisar el lenguaje y cultura. ¿Qué quiere decir esto? Sí, primero hay que comprender que el lenguaje es un comportamiento aprendido, que depende mucho del sistema cultural en el que nos desarrollamos. Un ejemplo de ello es el idioma. Sí, nosotros, dependiendo de dónde nacemos y qué lengua se habla en los diferentes lugares o diferentes países del mundo, aprendemos el idioma. Sí, nosotros en la actualidad hablamos castellano, pero también a partir de esta cultura de los avances académicos, de el visitar otros lugares, podemos aprender otros idiomas. Pero principalmente se aprende, o digamos, todo lo que tiene que ver con la comunicación, a pesar de que hay algunos asuntos fisiológicos, es decir, propios de la naturaleza, que podemos expresar, como lo vamos a ver más adelante. No necesariamente el lenguaje es natural o es innato en los seres humanos, ¿sí? Son temas aprendidos dependiendo de la cultura en la que el ser humano o el individuo se vaya desarrollando. Y entonces Goldner nos dice que tanto los gestos como las expresiones emocionales también culturalmente varían, ¿sí?
y son estos comportamientos que aprendemos a partir de las influencias sociales. Ejemplo, yo les colocaba en la parte superior, perdón, en la parte derecha, este gesto, ¿sí? O esta expresión. ¿Qué significa para ustedes esta manito con los deditos entrecruzados? Piensen, piensen. Fácil, está fácil, chicos. Cuando... Señales de A buena ver, suerte. exacto, exacto, José. Cuando van a dar un examen o algo, van con los deditos entrecruzados porque dicen, ojalá me vaya muy bien. Sí estudié, pero ojalá me vaya bien, como simbolizando, esperando tener buena suerte. ¿Sí? Sin embargo, en otros países o en otras culturas significa los genitales femeninos, ¿sí? Podríamos también simbolizar de esa forma. Y por eso les digo que la cultura o la comunicación a partir de la gestualidad o las expresiones son aprendidas. Nosotros aprendimos dentro de la sociedad ecuatoriana o de la ciudadanía ecuatoriana que esto significa buena suerte o suerte. ¿Ya? Ahora bien, también podemos comprender los gestos y expresiones de acuerdo a las variaciones culturales, ¿sí? Así como lo revisamos anteriormente. Revisamos también que hay algunos elementos que pueden tener bases fisiológicas, por ejemplo, la sonrisa, que en nuestro cuerpo, por ejemplo, va generando diferentes tipos de hormonas que ayudan a establecer o a equilibrarnos hormonalmente, ¿sí? Y que pueden generar algunos factores naturales. Sin embargo, algunos factores sociales pueden ser más determinantes en diferentes culturas, ¿sí? Por ejemplo, una sonrisa en nuestro país puede significar alegría, ¿sí? Sin embargo, en Corea del Sur, por ejemplo, puede significar un gesto de amabilidad, ¿sí? Y asimismo, las emociones o los mismos gestos pueden significar cosas distintas en diferentes contextos, ¿sí? Ahora bien, otro asunto que es importantísimo debatir es el asunto de los símbolos y la integración. ¿Por qué? Si nosotros tenemos estos dos símbolos que acabamos de revisar o estos dos gestos que acabamos de revisar, vamos a tener una comprensión de la comunicación, es decir, que la comunicación dentro del contexto en el que nos desenvolvemos sea efectiva. Pues si nosotros no tenemos estos referentes sociales y culturales, no vamos a comprender la comunicación. Por ejemplo, seguramente en Estados Unidos, si hablamos de memes, digamos, de estos lenguajes más digitales, ¿no es cierto? O que parten de la dinámica de la digitalidad, pueden tener los memes existentes en Estados Unidos, que si los sacamos de contexto y lo traemos a nuestro país, seguramente no vamos a tener una comunicación efectiva, porque es probable que tengan diferentes programas de televisión. Ejemplo, aquí les voy a compartir un ejemplo, o no sé más bien si ustedes se acuerdan de este suceso ocurrido en televisión nacional en donde un médico, un doctor le dice a una presentadora de televisión, le dice, usted cállese, creo que le dice, usted cállese que usted es bailarín. No sé si recuerdan este evento que ocurrió en televisión nacional. Zapatero a sus zapatos, les. ¿No es cierto? O sea, básicamente es lo que le dice, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede digamos, en este meme? ¿Sí? Que si nosotros, es un meme que sucedió en nuestro país, y si nosotros lo sacamos de nuestro país y le indicamos, no sé, en la India, seguramente no lo van a comprender. Primero, porque no tienen el mismo idioma que nosotros, ¿no es cierto? Y segundo, porque es un meme que tiene una comprensión y un contexto dentro de nuestro país. Sí, son personajes seguramente conocidos por nosotros. Carla Sala es una presentadora muy famosa dentro de nuestro país. Bien, entonces, esta comunicación, por un lado, implica esa integración e individualización. Vamos a revisar dos elementos también dentro de estos símbolos e integración. Jinsop, tienes tu manito levantada. Sí, Lice, lo que le iba, disculpe, de pronto se escucha un ruido, pero está muy fuerte el invierno acá. Incluso conecté el Bluetooth a parlante para poderle escuchar.
lo que quería más o menos mencionar, lo que usted comenta de que de otros países de pronto pasa, de pronto que no puedan entender algún meme, también puede pasar entre ciudades, ¿no? Entre de pronto, qué sé yo, el oriente, nosotros estamos en la costa y a veces, incluso dentro de la misma provincia, a veces, digamos, yo he visualizado, he escuchado que dicen, hablan de memes o envían algún sticker. Los que son de la zona o son del cantón de pronto lo entienden, pero a veces uno que está fuera del cantón no lo entiende, ¿no? Y más aún si Ujú. se trata de otro país, ¿no? Exacto, exacto. Incluso porque también existen diferentes formas de comunicación al interior de nuestro país. Cada uno tiene incluso diferentes palabras que se utilizan y que también de manera cultural en nuestro país, por lo menos, existe esta división por clivaje dependiendo de la región, ¿no es cierto? Es como que casi que el país estuviera dividido en dos, ni siquiera en tres, pero es un poco el versus región costa versus región sierra, ¿sí? Y entonces podemos también partir de este clivaje y de esta división imaginaria, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Incluso a la inversa, Jinsob y chicos y chicas, ¿qué sucede cuando nosotros vemos una imagencita con personajes amarillos animados? ¿Cuál es la comprensión que tenemos? ¿A qué caricatura se les vendría a la cabecita si vemos personas dibujadas y pintadas con color amarillo? Los Simpson. Ya, ¿no es cierto? Es porque también tenemos culturalmente el conocimiento de un programa de televisión de manera, me atrevería a decir yo, universal, ¿sí? Si nosotros reconocemos este tipo de comunicación es también porque culturalmente nos hemos acercado a este tipo de dibujitos animados, ¿ya? Entonces, podemos tener así, a partir de los símbolos y la integración social, una comunicación efectiva y una comprensión de estos elementos, de estos gestos, etcétera, ¿sí? Entonces, por otro lado, podemos revisar que la influencia social en el lenguaje es compleja y bidireccional. Determinemos que la referencia a estos dos asuntos de compleja y bidireccional, bueno, aquí recuerden, Gutner también ya habla de esa bidireccionalidad en la comunicación. Ya no se establece solamente emisor y receptor, ¿no es cierto? Sino que existe un cambio de roles también entre los interlocutores. Y por otro lado, es que es compleja porque no tiene solo que ver con una sistematización de ese proceso o una linealidad de ese proceso de transmisión de información, sino que puede existir incluso, como lo planteará Gutner más adelante, que ya lo vamos a revisar, una comunicación grupal, en donde ya ni siquiera es solamente entre dos personas o entre un público y entre un presentador y un público, por ejemplo, sino que hay dinámicas grupales incluso, ¿sí? Y también Gulner nos dice es que la comunicación ejemplifica la sociabilidad asocial, pues va integrando a las personas, pero también permite la individualización. Y Gulner más adelante nos dirá que para poder comunicarnos con otras personas, incluso hacemos un ejercicio casi que introspectivo, ¿sí? Todo el tiempo, todos y todas tenemos una vocecita en la cabeza que nos va indicando qué es lo que vamos a comunicar. Y en ese proceso nosotros mismos, a la vez que somos emisores, también somos receptores de nuestra propia comunicación. Suena un poco confuso, pero es bastante interesante la propuesta social que tiene Gulner, ¿sí? Y en esta interacción social implica, por un lado, la acción y la reacción mutua, es decir, que a la vez, digamos, en el momento que tenemos una conversación, vamos ajustando también nuestros comportamientos según la respuesta del otro. Es decir, digamos, un ejemplo bastante emocional cuando se me ocurre ya comprendiendo el último contexto de nuestro país, de la coyuntura en nuestro país, acabaron de suceder las elecciones presidenciales,
¿sí? Y sucede que el discurso de Luisa González después de recibir los primeros resultados de las elecciones era el fraude y ella, digamos, lo decía frente a las masas que normalmente eran los seguidores de la Revolución Ciudadana. Y lo que sucedía es que ella enfatizaba y tenía un micrófono y estaba sobre una tarima y tenía, digamos, un carácter fuerte de rechazo a los resultados, etcétera, ¿ya? Pero comunicaba enérgicamente el fraude, en donde tenía un público que, al ser afiliados, digamos, a la Revolución Ciudadana, tenían una misma reacción eufórica, ¿sí? Y así se pueden comprender también este tipo de conversación y de respuesta, dependiendo también de los comportamientos sociales de las personas, ¿sí? Y entonces, vamos a revisar que existen en ese proceso también el uso de símbolos, ¿sí? Así como acabamos de revisar estos símbolos de los deditos, incluso el símbolo existe este de amor y paz, que en nuestro contexto puede funcionar como amor y paz, pero tal vez en Japón puede comprenderse como un saludo, ¿sí? Y en otros países puede comprenderse incluso como un insulto, ¿sí? Pero asimismo, este tipo de dinámicas o este tipo de simbologías, ¿sí? Sirven para que también dentro de una sociedad se puedan establecer normativas, ¿sí? O símbolos que estén inyectados o incrustados dentro de una sociedad para poder transmitir significados y para poder tener una comunicación más fácil. Ejemplo. Cuando nosotros pensamos en una palomita blanca, ¿qué se nos viene culturalmente? ¿Qué significa? A pesar de que objetivamente su connotación es una palomita o un animal blanco, por ejemplo. Pero simbólicamente, ¿qué significa para nosotros una paloma blanca? Sería la paz, La paz. Exacto, sí, sí, súper, ¿no es cierto? A pesar de que como les indico, la connotación, es decir, su significado objetivo es que es un ave, ¿sí? Un ave de color blanco, simplemente la denotación, es decir, el significado que nosotros le damos a ese elemento es que simboliza paz dentro de nuestro contexto. Y es un significado que lo hemos aprendido por la construcción social que existe dentro de nuestra cultura. Es muy probable, por ejemplo, en la India, el animal sagrado, digamos, o que no se come o que no se lo tiene incluso como mascota, no sé si ustedes han visto, pero son las vacas. Allá no se ingiere carne de vaca, ¿sí? Y las tienen como perritos en la calle, ¿sí? Pero son cuestiones culturales que cambian la comunicación también dentro de las sociedades. Ahora bien, ¿qué significa el color rojo sin ver el semáforo? ¿Qué significa o qué pensamos cuando vemos el color rojo? Color del amor. ¿Ya? Ujú. ¿Qué peligro. O más? peligro también puede ser. Ajá, exacto, sí. Ahora, si lo ponemos dentro del contexto de un semáforo, ¿qué significa? Peligro, no cruzar. Ya, o pare, ¿no es cierto? Pare, ajá. Exacto, ya. Entonces son estos símbolos que si nosotros lo vemos por fuera de un contexto pueden tener un significado diferente, pero si lo colocamos, por ejemplo, en un semáforo, ¿qué sucede? Que ya estamos generando una normativa social, ¿sí? Para determinar el significado comunicacional en sociedad, ¿sí? Ahora bien, ¿qué vemos aquí? La marca del iPhone. Ya, ¿qué más vemos? Una manzana. O Ujú. sea, Una ignorando manzana todo eso. A perdida. ver, Pablo dijo una manzana también, ¿cierto? Sí, Carla, ¿tú qué decías? Iba a decir lo mismo de mi compañera Made que ve una manzana. Ajá. Sí, puede ser una ilustración bastante minimalista, pero digamos, partiendo de nuestra comprensión, antes le voy a dar la palabra a Shirley. A ver, vamos. Es la marca de los iPhone, Apple. Ujú.
Ya, dos cosas. Igual podemos hablar de la denotación y de la connotación dentro de este elemento. Como les mencionaba, podemos ver, digamos, un gráfico bastante minimalista y podemos decir que la connotación es una manzana con una hojita y tiene un pequeño mordisco, ¿ya? Eso puede ser lo objetivo. Sin embargo, lo subjetivo, es decir, nuestro juicio de valor, nos hace comprender también dentro del contexto social qué es la marca de iPhone, ¿sí? O de las Mac, ¿ya? De Apple en general. Y también normalmente su denotación dentro de una cultura que se clasifica, digamos, para algunos sectores en clases sociales, puede también significar estatus, ¿sí? Debido a los componentes y a la publicidad permanente que han realizado este tipo de marcas, ¿sí? Y entonces estos símbolos, sean las palabras, las acciones, los objetos, tienden a transmitir un significado dentro de nuestro contexto social. Sin este repertorio compartido de símbolos, es decir, si culturalmente no nos hubieran enseñado que la palomita simboliza la paz o que el color verde significa siga, podría dificultarse mucho la comunicación y podrían eliminarse estas normas sociales y esta interacción social a la vez se ve limitada. Ahora bien, vamos a pasar. Dentro de este proceso comunicativo, aquí va, digamos, esta crítica, ¿no es cierto?, al emisor y al receptor, que si bien para Goldner aún siguen existiendo estos dos tipos de sujetos dentro del proceso comunicacional, disculpen que los perritos se volvieran locos. Ya, a ver. Existen, ¿no es cierto?, estos dos elementos de emisor y receptor. Pero Gulner lo que dirá aquí es que existe en este proceso de emisión una codificación. Recuerden acá, vamos a volver un ratito a la diapositiva de acá. Acá. Ya, aquí tenemos. Recuerden que yo les mencionaba cuando se construye un mensaje dentro de este proceso comunicacional simple, existe un código. En nuestro caso, la codificación sería la formación de un mensaje a través del alfabeto, ¿sí? Es decir, la construcción de códigos. Y cuando hablamos de descodificación, hablamos del proceso de recepción del mensaje como tal, cuando una persona interpreta esos códigos dependiendo también de su entorno cultural y del contexto en el que se desenvuelve. Bien, entonces, eso es lo que nos dice Gulner, ¿sí? Que existe este proceso de intercambio de información en donde existe también esta codificación y decodificación del mensaje, donde las dos personas cumplen el rol de codificar y de decodificar, ¿sí? Es decir, en este intercambio bidireccional de información, como veíamos, existe un interlocutor A y un interlocutor B. Sin embargo, los dos están cambiando de roles de emisor a receptor, de emisor a receptor, varias veces para establecer este proceso comunicacional más complejo, como lo denomina Gulner. Además, aquí está lo que les mencionaba antes, que existe también una comunicación interna, es decir, este diálogo interno que tenemos nosotros con nosotros mismos cuando vamos a desarrollar ideas, incluso cuando estamos solos, ¿sí? Y tal vez todavía no estamos conversando con alguien, pero vamos pensando y estamos siendo nosotros mismos los propios emisores o codificadores y nosotros mismos estamos siendo los decodificadores o los receptores, ¿sí? Cuando nosotros pasamos por este proceso de comunicación interna. Y eso también se tiene que comprender porque dentro de la sociología vamos revisando cómo estos procesos de comunicación interna hacen que nosotros tomemos decisiones al exterior, ¿sí? De cómo nos comunicamos de manera grupal, ¿sí? Y en esta dinámica de comunicación grupal tiene que ver mucho esa jerarquía en la construcción de la hegemonización de la comunicación. La comunicación también
suele generar poder y estatus. En primer lugar, aquí todavía no se empieza a debatir el asunto de la hegemonización o la concentración de los medios de comunicación en pocas manos, sino que a partir de esta observación de las dinámicas comunicacionales entre individuos solamente, se puede revisar los siguientes asuntos. El primero es que el inicio de conversaciones se da según el autoestima y el estatus. El autoestima de una persona normalmente ayuda a mejorar el autoestima, ¿sí? Sin embargo, existen, por ejemplo, ¿sí? Elementos o diálogos entre dos personas y normalmente quien tiene menor autoestima y socialmente lo podemos ver así, también suele iniciar más con esa búsqueda de aprobación, ¿sí? Por ejemplo, hablando no de la autoestima, pero podemos hablar, por ejemplo, de esta comunicación en grupos, ¿sí? Los de mayor autoestima inician más las conversaciones y van incluso asumiendo un rol de liderazgo. Y podemos hablar, ¿creen ustedes, de un estatus dentro de las aulas de clase o de un poder más que de estatus? ¿Cómo lo ejemplificaríamos dentro del aula de clase más bien? Piénsenlo, piénsenlo. A ver, les doy una mano, ¿ya? A ver, ahorita tenemos un grupo de clases, ¿sí? Y hay incluso cursos, tal vez aquí no tanto, pero sí hay personas que suelen intervenir con mayor frecuencia, ¿sí? Esas personas suelen tener, por un lado, un mayor autoestima para intervenir. Normalmente, me voy a poner un poquito como ejemplo. Cuando yo era una estudiante universitaria, lo que sucedía era que tal vez yo era la que menos intervenía en clase por un poco el miedo al rechazo, a participar, por ejemplo, ¿sí? O a equivocarme incluso. Entonces, en ese sentido, podemos revisar también que puede existir a partir de esta dinámica social un liderazgo, no necesariamente una hegemonización de la palabra, pero también suele suceder. Yo soy la docente en este caso y ustedes son los estudiantes que están aprendiendo. Aquí, socialmente, es mi deber hegemonizar la palabra, ¿sí? Porque yo estoy compartiendo mis conocimientos con ustedes. Sin embargo, dentro de otros grupos sociales, comprendiendo otras dinámicas sociales, por ejemplo, en un grupo de amigos, también pueden existir jerarquías en el orden en el establecimiento del orden y de la jerarquización de la información. Suele existir una persona que normalmente suele ser la que más participa, la que organiza, la que habla en mayor medida que otros, ¿sí? Y asimismo existen, por ejemplo, otras dinámicas como grupos o personas que tienen un alto estatus, que inician con órdenes o sugerencias, mientras que los de bajo estatus lo hacen con peticiones de ayuda. Ejemplo, en unas dinámicas laborales, ¿sí? En donde se tiene un jefe que por su jerarquía o por su puesto, digamos, de jefe, establece una comunicación hegemónica, una dinámica de trabajo, de establecimiento y distribución de tareas y las otras personas o sus colaboradores dentro de su espacio, ¿sí? Tratando de cumplir con esa dinámica de las labores en ese contexto. Ahora bien, existen, a partir de lo que les acabo de mencionar, distintos tipos de liderazgo en grupo, ¿sí? ¿Cómo sucede esto? Y es que existen líderes de ideas o de tareas, por un lado, ¿sí? Que se destacan más por sus contribuciones prácticas. ¿Qué quiere decir? Normalmente aquí se encuentran las personas que comunicacionalmente tienen una forma de desarrollarse dentro de un grupo con un mayor como gerencial, digamos, una mayor comunicación gerencial, es decir, que distribuyen tareas, que guían al equipo, etcétera, ¿sí? De manera más institucional. Ahora bien, existen también los líderes populares. Y Gundner diría que estos líderes populares son los líderes más queridos, porque son más valorados por su carisma o cercanía emocional.
¿sí? Es decir, que normalmente estos líderes de ideas son en algunos momentos impuestos, ¿sí? Por el orden social. Sin embargo, estos líderes populares pueden ser, en este ejemplo que les mencionaba anteriormente, sobre el carisma y el liderazgo de una persona dentro de un grupo de amigos, ¿sí? Luego, es importante también comprender dentro de este proceso comunicacional que pueden existir o normalmente estos roles pueden coexistir en un mismo grupo, pero no necesariamente estos roles o estos tipos de liderazgo pueden estar dentro de una sola persona, ¿sí? Normalmente suele solamente ser una persona, un tipo de líder dentro de un grupo social. Y esto comunicacionalmente, ¿cómo nos sirve? Porque estas dinámicas dentro de las redes sociales también nos ayudan a comprender, por ejemplo, un poco la división, diríamos, de las personas que utilizamos las redes sociales para informarnos y otras personas dentro del periodismo para informar, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, para realizar periodismo de opinión, ¿sí? Este es un género en el que se permite el mismo periodista realizar comentarios a través de su misma interpretación y a partir de su mismo criterio de los eventos coyunturales y sociales. Ahora bien, para finalizar, podemos comprender que en esta dinámica grupal también debe existir este equilibrio entre dos fuerzas, ¿sí? Es decir, por un lado, revisábamos algunas características de estas dinámicas comunicacionales grupales. Sin embargo, también tenemos los grupos que van equilibrando esas dos fuerzas. Por un lado, ¿sí? También la comunicación está mediada a partir de la productividad, es decir, se asemeja muchísimo a este grupo que tienen líderes de ideas. ¿Cómo? Normalmente porque generan una productividad y es por eso que les mencionaba este asunto de la gerencialidad o un gerente dentro de una organización social, de un ámbito laboral, una empresa, una organización, etcétera. Pues están enfocados en el cumplimiento de los objetivos y asimismo dentro de los tipos de liderazgo pueden estar los líderes populares dentro de los grupos o de esta dinámica grupal más entusiasta, que ayudan a tener una armonía social, ¿sí? Comunicacionalmente van estableciendo ese intercambio de comunicación que, bueno, en la actualidad ustedes le llaman incluso match, hacer match, ¿sí? O concordar mucho con una persona que haga que puedan comprenderse y generar empatía, ¿sí? Ahora bien, pueden existir también dentro de estas dos dinámicas grupales algunos elementos que interfieran en la comunicación. Por ejemplo, en el caso de los primeros grupos que buscan tener una productividad, también puede existir que hay un exceso de productividad y podemos hablar de un ámbito laboral cuando estamos saturados de trabajo, etcétera. Se genera más tensión y puede romperse ese establecimiento de la comunicación, ¿sí? Mientras que también demasiado enfoque, ¿sí? En la diversión puede perjudicar los resultados, pues no necesariamente, a pesar de que podemos tener un grupo de amigos, la comunicación siempre va a ser cosas felices, podríamos decirlo, ¿ya? Sino que también pueden existir otros elementos que van haciendo que esta comunicación sea más compleja. Es decir, no es lineal, hay un intercambio de información, no solamente del líder hacia el grupo, sino que dentro del grupo pueden existir diferentes comunicaciones complejas entre los diferentes integrantes y a pesar de ello también, o además, están también transversalizados por el tipo de comprensión cultural que tienen para poder comprender la comunicación. Ejemplo, ¿sí? ¿Qué sucede en las redes sociales en la actualidad? Por eso, incluso Gudner es uno de los autores que hasta la actualidad, a pesar de ser uno de los autores que empezó a debatir este asunto de la teoría crítica en el siglo XX, aún tiene vigencia en el día de hoy,
¿sí? La próxima clase vamos a revisar otras características sociales que tienen que ver con la comunicación, pero es importante comprender en la dinámica de las redes sociales cómo incluso se van conformando los diferentes grupos o diferentes tipos de audiencias a partir de esta comprensión cultural, ¿sí? Tal vez a no todos y todas nos gusta, no sé, se me ocurre algo que ha sido muy popular el último tiempo, que son los animes, ¿sí? Que, digamos, a partir incluso de esta transmisión o intercambio de información a nivel global con las redes sociales y con el uso del Internet, pero podemos dividirnos en diferentes públicos que ayudan también a poder comunicarse efectivamente en diferentes grupos, ¿sí? Pero no necesariamente todos vamos a comprender si hablamos de algún anime en particular, ¿sí? O algún grupo que tal vez de música que nos guste o no nos guste a otros y a otras. Y ese proceso va haciendo y va también resolviendo lo que decía Gulner, que la comunicación no es lineal y no es tan simple. La comunicación es más compleja en cuanto a nuestra interpretación que tengamos culturalmente, ¿sí? Y también a la comprensión y a las dinámicas. Puede ser en cuanto a número de integrantes dentro de un grupo, entre dos o más personas, incluso de manera individual, ¿sí? Por ahora vamos a dejar la clase ahí, chicos y chicas. Más bien, no sé si tienen alguna pregunta respecto de la clase o tal vez si revisaron algún otro asunto del compilado. Déjenme saber para poder resolver esas dudas también. Madeleine, no sé si tienes alguna duda. Tu micro está encendido. No, profe, una disculpa. Ah, no te preocupes, disculpa, pensé que tenías alguna pregunta. Hasta allí, entonces, ¿está todo claro, chicos y chicas? No los veo convencidos. Sí, magíster. Sí, magister. Muy Ya. interesante la clase. Súper, súper, chicos y chicas. Entonces, sigan revisando la plataforma, los compilados. Voy a subir también en estos días un glosario para que puedan ir revisando algunos contenidos adicionales, ¿ya? Cuídense mucho, entonces nos vemos la próxima semana. Revisen también las instrucciones de la tarea para que puedan traer sus preguntas a la próxima clase. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho por participar. Nos vemos la siguiente clase. Chao, chao. Hasta la Muchas próxima gracias. semana, Magíster. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, magister, gracias. Hasta la próxima semana.